Hola, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta unidad de la materia Salud Mental, que lleva por nombre Problemática Social de la Salud Mental en México. Soy la doctora Ana Peralta, y el objetivo de esta unidad es que comprendas la enfermedad mental a través del modelo multicausal, con el fin de potenciar las capacidades y recursos del individuo y su familia, de tal manera que puedan ejercer su autocuidado, tener autonomía y lograr su rehabilitación e inserción social. Para ello, revisarás el material didáctico asignado y desarrollarás una presentación. En la diapositiva 1 deberás incluir una carátula. Recuerda que estás cursando la licenciatura y tu presentación debe tener un estilo formal. En la diapositiva 2 narrarás un caso concreto que conozcas sobre algún tipo de adicción, ya sea a sustancias como alcohol o drogas, o a conductas como el juego. Este caso puede ser personal, cuidando siempre la privacidad, de alguien cercano o incluso de una figura pública documentada. Para narrar el caso, es importante que incluyas los diferentes contextos que influyen en el proceso adictivo. Contexto social. Aquí se analiza la influencia de las amistades, la presión de pares, la pertenencia a un grupo o la exposición constante a un entorno donde el consumo es normalizado. Por ejemplo, un joven que empieza a beber porque en su círculo de amigos el alcohol es parte de la convivencia. Contexto económico. Se refiere a cómo las condiciones de vida, el acceso o falta de recursos, la pobreza, el desempleo o incluso el exceso de dinero influyen en el desarrollo de una adicción. Por ejemplo, alguien que consume drogas como vía de escape frente al estrés financiero, o al contrario, quien accede con facilidad a ellas por tener poder adquisitivo. Contexto familiar. Se centra en las dinámicas dentro del hogar. Aquí puedes hablar de la presencia o ausencia de apoyo emocional, la existencia de conflictos, violencia, negligencia o sobreprotección. Por ejemplo, un adolescente que comienza a consumir como forma de enfrentar la falta de atención o el abandono emocional de sus padres. En la diapositiva 3 deberás explicar de manera clara cómo la venta y el consumo de alcohol y drogas contribuyen a los problemas de salud mental. Puedes abordarlo desde 3 perspectivas. Cómo las sustancias afectan la química cerebral, provocando trastornos como ansiedad, depresión o psicosis. Como el consumo genera cambios en la conducta, problemas en el manejo del estrés o en la toma de decisiones. Como el entorno social y económico relacionado con la venta de estas sustancias agrava la problemática. Elige uno de estos enfoques: química cerebral, cambios conductuales o factores sociales, económicos, y desarrollalos, sin olvidar citar tus fuentes, ya que esta información la podrás encontrar en artículos académicos, informes de organismos de salud y fuentes confiables. En la diapositiva 4 reflexionarás sobre cómo la venta y el acceso a estas sustancias impactaron directamente en la persona del caso narrado en la diapositiva 2. Para ello, debes explicar un área de mayor vulnerabilidad en la persona, puede ser emocional, social, económica o familiar. Comparar el antes y después del consumo, describiendo cómo cambió la vida del sujeto en aspectos como sus relaciones, su salud, su conducta o sus metas personales. Por ejemplo, si en la diapositiva 2 presentaste a un joven con problemas de alcohol, aquí podrías explicar cómo su vulnerabilidad familiar lo hizo más propenso a consumir y luego describir la diferencia entre su vida antes del consumo, tenía relaciones estables que le permitían, y después del consumo, se empezó a alejar de sus. En la diapositiva 5 deberás explicar las funciones socialización y cuidado en la familia. Socialización es la manera en que la familia transmite normas, valores, creencias y conductas. Gracias a esta función, los hijos aprenden lo que está bien y lo que no, construyen su identidad y desarrollan habilidades sociales. Una buena socialización brinda herramientas para enfrentar la presión social y tomar decisiones responsables. Cuidado es la función que implica la protección física, emocional y psicológica que la familia otorga a sus integrantes. Incluye atender las necesidades básicas, alimentación, vivienda, salud, pero también brindar afecto, escucha y acompañamiento. Cuando esta función se cumple, la familia ofrece seguridad y reduce la necesidad de buscar refugio en conductas de riesgo como las adicciones. Recuerda, no confundas la función de cuidado con solo cubrir lo material, ni la de socialización con solo enseñar modales. Se trata de procesos integrales. En la diapositiva 6 explicarás cómo estas funciones se deterioraron en el caso que narraste en la diapositiva 2. Para hacerlo, no basta repetir la definición,
necesitas analizar la historia concreta que presentaste. Para ayudarte, responde las siguientes preguntas. En cuanto a la socialización, ¿qué valores o normas faltaron en la familia del caso? ¿Hubo reglas claras? ¿Se aplicaban con coherencia? ¿La persona recibió orientación sobre cómo enfrentar la presión social? En cuanto al cuidado, ¿la familia cubrió las necesidades básicas de la persona? Alimentación, salud, vivienda. ¿Había apoyo emocional, escucha y acompañamiento? ¿Existieron episodios de negligencia, violencia o abandono que incrementaron la vulnerabilidad? Con base en estas preguntas, describe cómo la ausencia o deterioro de estas funciones familiares influyó directamente en el inicio o agravamiento de la adicción en tu caso narrado. En la diapositiva 7 deberás describir 3 características de una familia sana que, de haberse practicado en el caso que narraste, podrían haber reducido el riesgo de adicción en la persona. No se trata de enlistarlas, sino de conectar teoría y práctica. Para hacerlo, apóyate en las teorías y modelos familiares de la lectura, no solo en tu intuición. La idea es que reconozcas que ciertas prácticas familiares fortalecen la capacidad de autocuidado y resiliencia. Algunas preguntas que pueden guiarte. Si la familia del caso hubiera tenido una comunicación abierta y respetuosa, ¿cómo habría cambiado la manera en que la persona enfrentó la presión social? Si hubiera existido apoyo emocional constante, ¿qué recursos internos habría desarrollado la persona para manejar la ansiedad o la soledad sin recurrir al consumo? Si se hubieran establecido límites claros y consistentes, ¿cómo habría influido en la toma de decisiones o en la prevención de conductas de riesgo? Recuerda que en esta diapositiva no se trata de señalar solo lo que faltó, sino de plantear alternativas sanas y realistas que pudieron haberse aplicado para transformar los riesgos en oportunidades de cuidado. En la diapositiva 8 elaborarás un diagrama multicausal que ilustre cómo los factores sociales, económicos, psicológicos y familiares se relacionan en el caso de adicción que elegiste. Coloca el caso específico de adicción en el centro. Dibuja círculos o cuadros alrededor que representen cada factor. Conecta los factores al caso central con flechas que indiquen la influencia. Incluye ejemplos concretos dentro de cada factor, con un mínimo de 6 en total. Por ejemplo, caso de Freddie Mercury. Factor 1. No aceptación de los padres. Vivía en un hogar donde sus gustos y preferencias sexuales no eran aceptados culturalmente, lo cual influyó en su vulnerabilidad. Finalmente, recuerda que tu actividad integradora 4 debe contener 8 diapositivas. Referencias en formato APA. Si tienes dudas, no dudes en escribirme por mensaje directo. ¡Mucho éxito!